Jujuy es producción, un espacio de diálogos y entrevistas con eje en la producción, agroindustria, minería, turismo y pymes. Y volvemos con más de Jujuy es producción. Estamos en el 101.7 de Jujuy FM y en vivo a través de Jujuy FM oficial y Jujuy es producción por Facebook. Estamos en nuestro piso en esta ocasión con un nuevo invitado. Vamos a hablar de otra actividad que también se va a realizar pronto y que tiene que ver con dos aristas diferentes pero que se vinculan, y es el tema de la geología y la viticultura. Va a haber una conferencia magistral de la aplicación de la geología a la viticultura en el marco del ciclo de conferencias científicas 2025 que se va a realizar el próximo 16 de mayo. Y para hablar de este tema lo tenemos a nuestro invitado, el geólogo Javier Elortegui Palacios, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, investigador y demás. Tiene un amplio currículum. Bueno, nos vamos a preguntar acerca de esta vinculación, ¿no?, que tiene la geología con el desarrollo de un viñedo. Bueno, hablando del suelo, digamos, hay como muchos detalles, ¿no?, determinantes, digamos, de la calidad de la vid. Gracias, Lili, por la presentación. Gracias a toda la audiencia por estar. Bueno, esa es un poco la pregunta. ¿Qué vínculo hay entre la geología y el vino? Un poco el desafío es, quien va a venir es geofísico, pero se viene dedicando hace muchos años, es el licenciado Guillermo Corona, es de la Universidad de San Juan y desarrolla su actividad profesional en Mendoza, en todo Cuyo y también en la provincia de Los Valles, en los Valles Calchaquíes, en Salta, y hace un par de meses estuvo en la zona de todo lo que es Bolivia, recorriendo. Él además tiene una página de Instagram que se llama Geografía del Vino, y lo que hace es, bueno, justamente uno de los temas de la importancia que tiene el suelo, ¿no? ¿Cómo es que influye o no influye el suelo en la uva, en la calidad del vino, o en el vino, en la uva seguro, pero ¿cuál es el vínculo que hay entre la geología y el vino? Es lo que vamos a tratar de aprender, lo que vamos a tratar de nosotros geólogos, que los geólogos siempre nos relacionan con que tomamos vino desde estudiantes. Bueno, un poco es ver ya desde la parte profesional cómo vincular esta pasión que uno tiene en general por el vino o los vinos, con un concepto que es nuevo, quizás se hable en algunos ámbitos, que es el concepto de terroir. ¿Qué es un terroir? Un terroir es una definición que a veces resulta ambigua, que es componentes físicos, biológicos, geológicos y de la geografía que hacen que esta zona tenga tal característica en los vinos, esta otra zona tenga otra característica, y ahí viene un debate continuo entre cómo definimos el terroir. Es una pregunta que está abierta, y justamente esta conferencia que lleva adelante el SECTER, que es la Secretaría de Ciencia Técnica y Extensión Regional de la Universidad Nacional de Jujuy, en conjunto con el Instituto de Geología y Minería, que también yo trabajo ahí, y Rito, que es una agencia que se dedica a promocionar la ruta del vino a través de PIA, y Slow, que es, no sé bien, lo estuve buscando, pero es parte de lo que hace todo el evento esto, que es tiene que ver con disfrutar las comidas y los vinos o las bebidas de slow, en contrario a lo que es la comida rápida. Esto es slow para degustar comidas con sabores regionales, con condimentos regionales, que es toda una tendencia ahora. Es toda una tendencia, exactamente. Entonces la propuesta es escucharlo a Guillermo. Es el día viernes, es una conferencia magistral, 16 a 18 horas aproximadamente, Instituto de Geología y Minería, Avenida Bolivia 1661, abierto al público, en general curiosos, periodistas, productores y estudiantes de geología y de agrarias, de agronomía, ¿no? Porque bueno, normalmente en los viñedos siempre hay agrónomos, pero desde la geología
hay una tendencia que hoy está buscando encontrar la relación entre lo que se denomina el bedrock, que es la roca que está abajo, la que da el material original o posible material original al suelo, porque el suelo se puede formar desde la roca que está abajo o puede venir por procesos geomorfológicos arriba y tener una historia distinta a lo que hay abajo. Entonces, claro, conocer el suelo, ¿no? Entonces, conocer la génesis, lo que se llama, en geología le llamamos la pedogénesis, que es la génesis del suelo, y estudiarlo desde su formación, desde su mineralogía y desde los componentes ambientales. Humedad, podemos tener más mineral, por ejemplo, hay minerales que absorben o retienen más la humedad, y posiblemente si tenés un bedrock de un lado que es distinto al otro, puedes tener distintas variantes en la humedad, y eso nos va a influir en conceptos que no me voy a meter porque lo manejan, por ejemplo, Ulises, que es un amigo y trabaja en alguna de las bodegas, siempre nos habla de eso, justamente, cómo madura la uva y cómo le da mejor en una parcela que en la otra, y eso tiene que ver con el agua, la retención del agua, con la retención de agua, con el sol. Si el sol, la que le da más sol de un lado que del otro, cambia el grosor de la piel, cambian los azúcares, que eso hay gente en agrarias que tiene un instituto que está estudiando todo lo que hace a la calidad del vino acá en la provincia de Jujuy, digamos que es... Y las formaciones volcánicas también están... si tenemos, exactamente, eso es otra cuestión en cuanto a la geología, ¿no? Hay zonas donde, por hablar en la zona de Cafayate, que es algo que uno conoce desde el punto de vista del vino, es un valle amplio que del lado oeste hay montañas de granitos y del lado oeste hay montañas o serranías que tienen formación yacoraite, que le decimos que es lo que hay en Maimará, lo que hay, todo lo que es amarillo o blanquecino en Maimará, o lo que es la señorita ahí en Uquía, toda esa parte en yacoraite sería, que es una roca calcárea. Entonces, de un lado hay un tipo de una geología, del otro hay otra, y cambia sustancialmente el rendimiento y por lo tanto cambian el tipo de vino que vamos a tener. La concentración de minerales. Tiene que ver, si hablamos adentro del vino, lo que hay son azúcares y hay... No, claro, pero para los viñedos, pero imagino. Para el viñedo, exactamente, el sustrato, lo que hay abajo, y qué mineralogía hay. Pensemos que donde está el granito hay muchas micas, y las micas, que son las micas esas, son los minerales que brillan como hojitas, en Córdoba es muy común, son hojitas, son minerales blancos o negros, que tienen hierro, magnesio y algo de potasio. Ese mineral tiene la posibilidad de absorber más agua, retener más agua, porque se degrada en arcillas y eso, que cambia el tipo de cultivo que va a haber ahí, o las características del cultivo respecto a lo que están del otro lado. Y si sumamos a eso que la orientación puede ser norte-sur y oeste-oeste el valle, por lo general los pequeños valles acá son este-oeste. Entonces, según sobre qué lado del río se encuentran, van a tener más o menos luz. Y eso cambia en el tipo de piel que va a tener la uva, y va a tener influencia la geología, que es abajo, más el sol va a tener rendimiento distinto a la uva, pero a su vez va a tener concentraciones de los azúcares, que son los principales componentes de lo que después, cuando fermenta, nos produce el alcohol, y eso nos va a dar distintos tipos de vinos. Entonces, la página, como les decía, de Guillermo Corona es Geografía del Vino. Bien. El suelo nos da algo, pero requiere del agua, del sol y de la mano del productor. Bien, es muy interesante. Ahora me intriga una cosa, o capaz que se lo estaba guardando para el final. ¿Está identificado qué regiones de la provincia, qué partes de la provincia tienen las mejores condiciones de suelo para crear un vino de calidad, o es algo específico que hay que analizar en cada finca en particular? Es buena la pregunta y vamos a tratar de responderla. No soy especialista y te podría decir hay que estudiarlo, pero bueno, a ver, la zona del Valle de los Pericos es una zona productora por excelencia y que tuvo tiempos antes que nosotros quizás lleguemos a este mundo, había producción de uvas en un momento y se habla de que había buena producción. No conozco, estamos hablando 40, 50, 60 años atrás. Sí, cambiaron, digamos, la matriz productiva por el tabaco. Se cambió la matriz productiva porque por algún decreto se llevó, se concentró el tabaco acá, a Cuyo le dieron los viñedos, incluso había producción de uvas
en Entre Ríos, había producción de vinos, ¿no? De uvas, de vinos en Entre Ríos. Entonces, el Valle de los Pericos tiene muy buen suelo, tiene una producción, pero hay una cuestión que tiene que ver con la cuestión climática y la cuestión de la disponibilidad de agua, que quizás una de las cosas que hace que la uva, y esto no soy experto, es lo que conozco de las charlas cuando nos juntamos a tomar vinos, la cuestión climática, ¿no? Más temperatura, menos temperatura, hace que la piel de la uva cambie en cuanto a grosor, y eso hace que cambie el contenido de azúcar que hay internamente, y eso nos va a cambiar los contenidos de alcohol y los aromas que va a tener la uva en sí. Entonces, podemos tener un buen suelo acá en el valle, en la parte de los valles, pero cuando nos vamos a la quebrada, que los suelos quizás son menos productivos desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados a producir, las tabaco, condiciones climáticas, claro. No, pero pensemos en que uno está acostumbrado a producir tabaco en un lugar o soja en el otro. En la quebrada no vamos a tener ni tabaco ni soja, tenemos suelos quizás son más ¿cuál es la palabra? Más rudos, más duros, pero hay condiciones climáticas que nos permiten el desarrollo de las plantas y el desarrollo del cultivo, y nos va a dar una característica con un suelo de menor calidad o un suelo totalmente distinto al de acá del valle, porque tienen dos orígenes distintos, nos va a dar un vino distinto, no sé si de mejor calidad, pero un vino con distinto contenido de azúcar, con distintas, que le va a dar un sabor distinto. Esto es lo que se habla de los vinos de altura, digamos, tratando de caracterizar un poco del lugar donde están. En parte la tendencia es, si se habla del vino de altura, porque normalmente hay un estrato, un sustrato en el cual se habla que los viñedos se producen a tal altura. Después tenemos en Mendoza, que ya están subiendo, y ya en las terrazas de Mendoza, y ya cuando estamos arriba de los 1000 y pico de metros, estamos hablando vinos de altura. Quizás los valles calchaquíes o Quebrado Humahuaca en este momento están teniendo los vinos más altos de Argentina, sin duda, y disputan si son los vinos más altos del mundo. Alguna bodega de la zona de Cafayate o de los valles dice tenerlo el viñedo más alto del mundo. Hay experiencias de producción que ya cada día están más altos, ya están arriba de 2.700, 3.000 y pico de metros de altura. Acá tenemos un vino icónico que se llama 2630, 2670, no me acuerdo el nombre, que son uvas de acá de la quebrada, y esa es la altura que tiene el viñedo. En zonas de Pakistán, de Asia, sé que están con vinos cada vez a más altura, están buscando más alturas donde la planta tiene otro estrés, otra insolación, otras características que hace que la producción sea distinta en cuanto a los contenidos de azúcar que tiene el agua, de la uva, perdón, y a partir de ahí el vino es totalmente distinto. Entonces podemos tener llevamos de la misma planta los mismos esquejes a dos lugares distintos, con dos alturas distintas, y la adaptación va a ser diferente, quizá en la seguro. misma quebrada. Nos ponemos, y ahí viene el nombre de la geografía, lo ponemos uno en Volcán y uno lo ponemos en Uquía o más allá, y la adaptación de la planta es totalmente distinta, y el tipo de vino, lo que más allá de que mucho de la producción del vino tiene que ver en la bodega, cómo se lo procesa, si la cuba es de hormigón, si es de acero, si hay barricas de madera de primer uso, distinto segundo uso, pero la geología y la geografía tienen mucho que ver en todo eso. Bien, ¿y hay algún estudio previo, o sea, más allá de que no estén orientados hacia la vitivinicultura, de mapas geológicos, por ejemplo, de la quebrada, que digan, bueno, que se pueden llegar a utilizar para planificar, para nuevos viñedos, o para, por ahí también hacer un buen manejo? Está buena la pregunta también, porque hay mapas desde el punto de vista de los que hace SEGEMAR, el Servicio Geológico Minero Argentino, a escala 1/100.000, o 1/50.000 quizás, en la cual desde la geología se reconoce qué tipos de roca hay. Hay otros mapas geomorfológicos que reconocen la geomorfología, si hay terrazas, si hay barrancas, si hay se me fue el nombre, los pedimentos, glacis, que son nombres geomorfológicos, si son sedimentos de tal o cual edad, son terciarios o son cuaternarios.
pero no hay nada que haya identificado, que yo conozca. Quizás el Instituto Vitivinicultura de la provincia esté trabajando en eso, quizás estoy pecando porque no conozco en particular, pero a tu pregunta hay una realidad. Los espacios que hay acá en la provincia, en la Quebrada en particular, cuando uno mira las dimensiones que tienen las bodegas, acá la bodega o la plantación más grande que hay, el viñedo más grande, creo hasta el año pasado tenía 11 hectáreas, ¿no? Ya pequeñas. 11. Y en Mendoza, los amigos que conocen, que siempre vienen y comentan, están hablando de que una parcela tiene 500 hectáreas. Claro. ¿Sí? 200 hectáreas, 500 hectáreas. Es decir, Jujuy tiene pequeña producción, tiene en 30 kilómetros desde que entramos a la primera bodega hasta la última. La primera está ahí antes de Purmamarca, y la otra está en Uquía, y no sé si habrá alguna otra nueva más arriba. Son 30, 40 kilómetros. Tenemos un gradiente de altura de más de 300, 400 metros. Claro. Bodegas pequeñas, y consideremos que si de un lado del mismo campo puede cambiar el tipo de vino porque cambió la roca, pensemos que puede pasar en esos 20 o 30 kilómetros, que hay tanto tipo de roca. Recién hablaste de las rocas volcánicas. Quizás en Quebrada no hay mucha roca, no hay grandes superficies de rocas volcánicas, pero hay rocas volcánicas, rocas metamórficas, rocas plutónicas, y todo eso está en una gran mezcla de sedimentos y de geoformas en las cuales se implantan los viñedos, y que en cada quebrada va cambiando. Claro, no es que por más que son pequeños, igual tiene distintas condiciones. De hecho, la vez pasada tuvimos un invitado a la distancia, mendocino justamente, que está implementando, ¿te acordás del servicio? Es un servicio que utiliza tecnología, sensores, para determinar un poco el estado de los cultivos, y a través de eso es que ven qué estrategia de manejo tienen con respecto para esto de evitar, digamos, las heladas. Personalizado para cada finca. Claro, para cada finca. Si de un lado necesita más, y bueno, según eso hacen con agua, decían, una estrategia era con agua, increíblemente. seguramente eso nos va a traer algo, Guillermo, porque como les decía, hace un par de meses, o sí, quizás unos meses más, estuvo recorriendo toda la zona productiva de Bolivia, y en su currículum tiene asesorar desde los pequeños, del productor más chiquitito de Mendoza hasta la bodega más grande, y lo mismo para la zona de los valles. Y la vitivinicultura acá es algo relativamente nuevo, a pesar de que los amigos que están trabajando en el tema dicen que se han relevado plantaciones muy viejas acá en la zona de la Quebrada. Es algo relativamente nuevo que tiene el apoyo del Estado, estamos hablando 10 años, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé el conocimiento desde el punto de vista de la geología y de las variables en las cuales la geología puede intervenir, más allá de lo que me estás diciendo, que son las heladas, que es algo que se me había olvidado, que acá tenemos zonas de heladas, es algo, y una helada que se adelantó o que se atrasó puede destruir una producción que estábamos esperando. Creo que esta llegada de esta persona nos va, o todo esto que se puede llegar a generar en conjunción entre la geología, la agronomía y hasta la biología, ¿por qué no? Va a ser muy buena, porque va a ser una multidisciplina que va a encarar lo que es la producción o el conocimiento de la producción de los vinos y cómo mejorar los vinos, que tenemos vinos de la mejor calidad, que le hacen competencia a cualquier vino casi de Argentina. Bien, como docente, ¿no?, que es de carrera de geología, ¿no? ¿Cree que con esto también podría llegar a abrirse una nueva beta, digamos, estratégica, ¿no?, para el tema laboral, para trabajar en vitivinicultura también? Está buena la pregunta. Un poco para el día sábado, ahí está previsto una visita a alguna de las bodegas de la Quebrada. Todo esto ha sido gestión de Pía, que es quien es sommelier y que conoce las bodegas. Vamos a ir a visitar una bodega en la Quebrada, y justamente hay una combi que se está poniendo a disposición para que ya hay una lista de preinscriptos, alumnos de ciencias agrarias y de geología, puedan conocer la bodega, pero puedan escuchar y ver la aplicación de sus respectivas carreras
¿A qué nos une a la geología y a la agronomía? Es justamente los suelos y cómo el estudio y el conocimiento de suelos desde cada perspectiva de cada profesión pueden llegar a convertirse en salidas laborales para, bueno, tenemos agronomía y geología acá en la facultad y creo que es una salida laboral posible para los chicos y por eso justamente cerramos con este viaje de campo. Sí, porque es interesante, porque yo me imagino un productor que quiere ampliar en su gran finca y ahora de repente va a decir, no, pará, o sea que no es lo mismo si yo hago de este lado o del otro lado de la misma finca, que puede haber una gran variación. Tengo que estudiar bien e informarme y ese es el mensaje exactamente más claro, ¿no? Exactamente. Puede que las dos parcelas sean productivas, pero tiene que ver que de un lado haya más adaptación de una varietal que del otro. Bueno, eso no me voy a meter en tema de los agrónomos. Bueno, atentos productores porque la clave viene por ahí para hacerlo profesionalmente. Y sí, me parece que a lo mejor otra cosa que les puede interesar es que, por ejemplo, lo que pasó en la quebrada este verano con el tema de las lluvias, es clave también conocer el lugar, las condiciones, digamos, del entorno, por donde puede llegar a haber una crecida, una cosa, porque hemos ido nosotros a ver, los productores estaban llenos de barro y estaban complicadísimos, incluso había una bodega también vinculada. Bueno, ahí estamos yendo a otro tema que también está vinculado, otro tema de la geología que tiene que ver con lo que son los riesgos y la zonificación. Ya nos vamos quizás de los vinos y me estás dando pie para hablar de lo que significa la necesidad de que Jujuy tiene quizás mapas, pero lo que están faltando son las políticas para implementar las zonas de peligro. Zonas de peligro que no solo son en la quebrada, sino que también acá en la ciudad de Jujuy. Claro. Estamos en una cordillera, estamos al pie de la cordillera más grande de la Tierra, estamos acá en los valles, en la punta del pie de la cordillera de los Andes, y la dinámica que hay acá tenemos tormentas violentas, tenemos grandes pendientes, tenemos una tectónica actual que nos ha levantado las barrancas acá sobre el camino que va al dique Los Alisos, todo eso es neotectónica, esas barrancas que se ven ahí o las que se ven acá enfrente abajo de Higuerillas, todo eso es neotectónica que ha cortado, no es solo el río, hay una actividad tectónica que esos conos de deyección que han bajado han sido cortados por el río en conjunción con la tectónica y toda esa problemática se incrementa o se acrecienta en la quebrada, donde estamos bien metidos, bien cerrados en el valle y bueno, la cuestión climática es algo que sabemos que estamos en un cambio climático que se inscribe dentro de lo que se llama el cambio global. El planeta Tierra, todo el sistema planeta Tierra o el sistema Tierra está cambiando. ¿Por qué? Por la acción del hombre, por fenómenos antrópicos principalmente. Hace 100 y pico de años, casi 200 años que quemamos hidrocarburos. Los hidrocarburos están cambiando la composición de la atmósfera. Todo eso está produciendo un desbalance en todo un equilibrio que existe hace millones de años o cientos de miles de años. Y estamos expuestos a que nos llueva de golpe. ¿Cuánto? Si llovía 20 milímetros, 50 en enero, que nos caiga una precipitación de 200, o como, ojalá que no, pero como pasó en Bahía, que llovió 400 en 8 horas, y bueno. Está cambiando, digamos, con el cambio climático, ya nada es predecible, digamos. Puede venir un imprevisto de esos, hay modelos matemáticos de crecimientos que están hechos para la ciudad de Jujuy, por ejemplo, y que requiere de políticas activas ya hacia eso, a lo que están hechos los informes, para que no nos pase como Bahía Blanca, que después que llovió nos enteramos que el CONICET había hecho en el año 2012 un informe hablando de que estaban con riesgos de inundación, bla, y bla, acá bla. hay algo de eso, Javier, porque yo recuerdo cuando pasó lo de Volcán, creo que justo coincidía que había un congreso geológico y hubo hasta, creo, vuelos de geólogos expertos y había recomendaciones. ¿Qué memoria? Sí, año 2008, Congreso Geológico Argentino, no me acuerdo si era el 17, en ese momento desde acá de la ciudad,
cruzando los ríos que van a los Perales, a Chicra. Desde el medio del río vos mirabas hacia la quebrada y se veía el humito ahí. Recordemos que lo de Volcán fue un diluvio, pero titánico, que prácticamente creció y canceló todo, pero por varios días no estuvo cortado, estaba inaccesible, incomunicada la quebrada. Vos estás hablando ahí de lo que pasó en el 2017, ¿cuándo fue el No, no me acuerdo qué año fue, pero el Gran Alud fue pero tremendo. Pero todos los años tenemos cortes en las rutas. Pero lo que va, Liliana, es que en el año 2008 hubo un vuelo en el cual fue el gobernador y fue el presidente del Servicio Geológico Argentino de ese momento, del SEGEMAR. En el marco del Congreso Geológico estábamos todos los geólogos y las autoridades ahí. Y lo que yo les quería decir, desde los puentes que van a los Perales se veía humo hacia arriba de Volcán. Pero Volcán no es un volcán. El humo no era humo, era tierra, porque se caían los planchones arriba y eso generaba polvo hacia arriba, y desde acá uno lo miraba y parecía humo. Por eso las autoridades recorrieron, y ese desprendimiento no había lluvias. No sé si es que se cayeron porque había habido un sismo, pues estaban flojos. Fueron varios días que coincidió, estábamos los geólogos de la Argentina reunidos acá y se veía ese polvito. No hay un volcán, no tenemos ese riesgo de un volcán que va a explotar ahí o que va a erupcionar, pero sí tenemos el riesgo del desprendimiento y el alud que vivimos en 2012 cuando se llevó el puente que estaba ahí frente a la calera del pueblo de Volcán, el grande trágico del 2016, 2017, 2018, no recuerdo, discúlpenme, y estamos en esta zona de riesgo y se marcan las zonas de riesgo, pero muchas veces falta la política efectiva de sacarlo, trasladarlo, pero sin irnos, y terminando la idea de lo que les decía, Bahía Blanca hay un estudio del 2012, 3 años atrás, que fue declarado de interés por el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, diciendo qué lindo informe que tenemos de lo que puede llegar a pasar. Y se cumplió. Pasó, 18 muertos, encontraron la niña, la última niñita ayer, antes de ayer, y para la ciudad de Jujuy y para la provincia hay mapas elaborados, mapas de riesgos, mapas geomorfológicos, que ya nos vienen advirtiendo para la zona del Ramal, para la zona de Yala, para la ciudad de Jujuy. Nos están advirtiendo que estamos en zonas de riesgos, no solo el productor que tiene 1 hectárea, 5 hectáreas, sino que estamos hablando de ciudades o pueblos donde uno duerme, donde uno vive, y que está marcado, pero hace falta la política y que esos lo saquen del escritorio, porque hay informes del BID, año 2016, en la cual se habla de que hay que marcar zonas y que hay que mover. Bueno, el otro día charlaba con algún candidato y le digo, ¿querés que lo declaremos de interés para que...? No, tenemos que accionar, y es la geología la que juega, es la política, pero es la geología sumado a que es una zona sísmica, la que marcó, exactamente, estamos en una zona sísmica en nivel 2 o 3, tengo que ver el mapita, de 1 a 4 son las zonas y estamos en el tercer escalón, casi en el máximo, en el segundo menos, está el más jodido, que es 4, estamos en el 3, creo, la zonificación. Discúlpenme que no tengo el mapa en este momento, pero somos que después no digan que no avisamos. Exactamente, no, pero los informes están, y Lili me tiró el pie sin querer que iba a ir para este lado, pero estuve charlando con distintos candidatos estos días. Los informes están, los tiene el municipio, los tiene la provincia. Pero las políticas son un escritorio y los folletos, hasta ahora no pasa nada, siempre se conforman se conforman equipos, pero hasta ahora planificación en serio todavía no aparentemente no hay, ¿no? Lo que pasa que miramos a 2 años, 2027, y después vamos a mirar a 2029, y esto hay que mirar a 15 años, que hay que hacer acciones de planificación, de organizar, de mover, quizás, no sé si un barrio, pero de que hay que mover. Hay zonas de ribera que tienen riesgo, estoy hablando de Jujuy, pero si nos vamos a Volcán, nos vamos a Maimará, nos vamos a Sumaypacha, Tilcara, ¿no? Tilcara, que cada día más alto, los Perales, no sé si estoy en alguna cámara, los Perales, uno cada vez ve que está cada vez más alto, se está construyendo, y hace un tiempo tuve una reunión donde estaba el ministro y yo planteé la cota 2600 o 2200 creo que era, y yo pensé que esa cota era por una cuestión de riesgo. Me dijeron, no, tiene que ver con la fuerza de las bombas de agua potable, ya las bombas son nuevas, hay más presión, ya no hay drama. Y uno ve que cada vez se va más arriba, y bueno, son zonas en las cuales, si esta es la cámara en la que estoy,
los estratos, porque en geología los estratos se depositan horizontales. Después la tectónica bascula, a veces pliega, pero nosotros acá estamos viendo que esos pliegues ya están rotos y quedaron basculados. Y eso patina. Se nos viene abajo, como se ve, si ustedes se paran en algún puente y miran hacia Termas, van a ver que hay una cicatriz que poco a poco se está agrandando y es un deslizamiento. Claro. Y las lagunas de Yala, me voy de tema, disculpen, vamos No hay hablando, problema. pero las lagunas de Yala tienen un origen vinculado justamente a grandes deslizamientos, eventos catastróficos que no sucedieron cuando no vivía nadie en la quebrada ni en Yala, estamos hablando antes que esté el hombre, pero tendría que charlar con Pancho, que es un colega amigo que trabaja esos temas, para ponerle fecha exacta, pero la teoría ya antes se hablaba que eran los glaciares. Hoy se habla que son grandes deslizamientos catastróficos que cerraron el río La Horqueta por un lado, que cerraron el otro río. Y los tiempos geológicos, 1.000.000 de años no es nada. Para nosotros no es nada, fue ayer, por eso. Gracias por la aclaración. Pero esa geología sigue estando ahí. Allá. Uno mira y se ve y ahí está la geología. Entonces, la geología es importante por el vino, y si es importante por el vino, y es que lo que nos convocó hoy nos va a convocar el viernes y el sábado, pero también tiene estas aristas que tienen que ver con la prevención y la planificación. Planificación y prevención, exactamente. Ahí. Qué rápido se pasó la hora. Sí, ya nos tenemos que ir, Javier, pero te vamos a invitar porque siempre es importante hablar de estas cuestiones, ¿no? Ya lo tuvimos en aperturas de años anteriores, muy interesante. Bueno, entonces la cita es el 16, ¿no? Este viernes, hoy Viernes. estamos a Martes 13. Martes 13, el viernes en el Instituto de Geología y Minería. A partir de las 4 de la tarde en el auditorio, es entrada abierta, libre y gratuita. Muy interesante. Como decía, productores, curiosos, quien quiere escuchar. Bien. Vamos a estar ahí, van a ser bienvenidos y bueno, vamos a aprender todos. Perfecto. Bueno, con el especialista Guillermo Corona. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por estar acá en Jujuy Producción, y vamos a invitarte en otra ocasión, vamos a hablar un poquito más. Un placer, un gusto como siempre. Gracias. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la próxima semana a las 19 hasta las 21 horas. Quien les habla, Liliana Alfaro, con Alejandro Lozada, y en controles a Nicolás Navarro.